Caballeros, tengan buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al Congreso de la República. Esta invitación que todos los martes, dentro del marco de las actividades de lo que es Martes Democrático, de la Oficina de Participación Ciudadana y Enlace con la Ciudadanía, por supuesto, que organiza el Congreso de la República. Bienvenidos a nombre del Parlamento Nacional y decirles que esta conferencia que lleva por título Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, que convoca e invita a la población a estos encuentros. Queremos agradecer, estamos enlazados casi con todo el Perú a través de la señal de televisión, desde el sur hasta el norte peruano y en muchas ciudades, igualmente en universidades que siguen atentamente las exposiciones que se realizan cada martes reiteramos, dentro de lo que es Martes Democrático del Congreso de la República. Queremos invitar, por favor, a la doctora Pamela Lozano Ibáñez. Ella es politóloga, secretaria técnica del Senado de la República de Colombia. La recibimos, por favor. Invitamos igualmente asesor coordinador de lo que es Martes Democrático, el señor Carlos Mejía, por favor. Doctor Carlos Mejía, tomar asiento. Y reiterarles el agradecimiento por su asistencia, su presencia aquí con nosotros. Bien, para la apertura, por supuesto, recibo el saludo de la doctora Leni Palma Encalada, y es jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República. La apertura y la bienvenida a cargo del doctor Carlos Mejía para su saludo y dar comienzo a esta conferencia magistral sobre el Parlamento Abierto y Participación Ciudadana. Doctor Carlos Mejía, por favor. Muchas gracias. Primero, darle la bienvenida a una jornada más de Martes Democrático, acá en el Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana y Proyección y Enlace con el Ciudadano. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia, lo ha manifestado el amigo que me han decidido, una conferencia magistral, Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, a cargo de la doctora Pamela Lozano Ibáñez, politóloga, secretaria técnica del Senado de la República de Colombia. Quiero también un saludo cordial a quienes en estos momentos nos están visualizando, a quienes en estos momentos están conectados con nosotros, diferentes instituciones donde tenemos un convenio con ellos. Quiero saludar a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, a la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna, a la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, al Gobierno Regional de Arequipa, a la Universidad Santiago Antonio de Mayolo de la región Ancash. Todos ellos están conectados porque tenemos un convenio con ellos y estas conferencias son transmitidas a tiempo real en esas instituciones del Perú, donde pues recalco que en estos momentos nos están visualizando. Muchas gracias por su participación a todos ustedes y doy, la bienvenida, ¿no?, a nuestra expositora, la doctora Pamela. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los asistentes. Para mí es un gusto estar aquí en la ciudad de Lima, en el Perú, por primera vez. Ya había pasado en otras ocasiones de paso, solamente en el aeropuerto, y de verdad que muy complacida de conocer la calidad humana de las personas que están aquí. ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Sí, están oyendo bien. Bueno, como bien lo relataba Carlos, en este momento yo estoy aquí soy secretaria privada de la Presidencia del Senado de la República de Colombia y al mismo tiempo soy la delegada de Asuntos de Transparencia de esa entidad, de manera tal que vengo liderando lo que se denomina el Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente del Senado de la República de Colombia.
Esta conferencia se titula Parlamento Abierto, ¿sí?, y Participación Ciudadana. Se da la ocasión para contarles que el término Parlamento Abierto se refiere a una nueva forma de interacción entre los ciudadanos y sus representantes, que son los congresistas de la República, y que esta nueva forma de interacción tiene unos componentes mínimos esenciales para nosotros poder empezar a hablar de que estamos ejecutando o desarrollando un Parlamento abierto o un Congreso abierto. ¿Cuáles son esas líneas esenciales que debe tener un Parlamento abierto? El primero tiene que ver con la transparencia. ¿A qué se refiere la transparencia? La transparencia es el ejercicio de la función pública de los congresistas como representantes y que se hace de una manera abierta y sin limitaciones hacia los ciudadanos. ¿Y eso cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta esa transparencia? Por ponerles un ejemplo, nosotros en el Senado de la República de Colombia hemos generado un espacio a través del cual hemos abierto vía streaming el desarrollo de los debates de las 7 comisiones constitucionales con las que contamos. De manera que allí no hay una línea divisoria entre lo que está haciendo el senador, cuál es su función, cómo la desarrolla, y los ciudadanos que pueden haberlo elegido. Asimismo, entiendo que también ustedes aquí tienen el acceso al Pleno, por ejemplo. Nosotros también tenemos esa transmisión en directo, pero teníamos muchos otros escenarios del trámite legislativo que estaban bloqueados o que era muy difícil para que el ciudadano pudiese conocerlo. Allí hemos intentado empezar a transparentar esa actividad legislativa. Otro elemento del Parlamento abierto tiene que ver con el acceso a la información pública. Es otro elemento esencial. Y el acceso a la información pública, ¿por qué? Porque la información que venimos generando los parlamentos y los congresos no le pertenece a los congresistas. Es información que le pertenece a los ciudadanos. Y necesitamos ciudadanos empoderados, pero ciudadanos que no conocen y no pueden acceder a la información que están generando sus representantes, difícilmente se van a poder empoderar o vamos a poder generar una sociedad civil informada. Una cosa distinta es tener a unos ciudadanos que están atentos a ver qué sucede y que simplemente están como espectadores de lo que hacen sus representantes. Otra cosa distinta es que nosotros tengamos sociedad civil. La sociedad civil es cuando la ciudadanía se organiza y tiene la capacidad de incidir, preguntar, decidir, co-crear y acompañar la toma de decisiones de esos legisladores. ¿Sí? Estamos hablando de una figura tradicional pasiva del ciudadano y estamos pasando a una figura de un ciudadano activo y que no solamente está allí para tomar una decisión cada 4 años y elegir a un representante, sino que durante esos 4 años tiene herramientas para poder cogobernar con sus representantes. ¿Sí? Entonces, miremos la diferencia y ahí estamos hablando del elemento de cómo esta política de Parlamento abierto nos está cambiando también el rol de la ciudadanía. Ese acceso a la información pública, ¿en qué consiste? Yo les pongo un ejemplo, lo relatábamos en otro espacio un poco más pequeño con funcionarios públicos y les contaba que en el caso nosotros del Congreso veníamos publicando toda la información que se generaba, toda la información legislativa, nuestras gacetas, nuestros proyectos de ley, las ponencias de los congresistas en algunos casos se publicaban, pero esto se publicaba en formatos que no eran descargables fácilmente. Un PDF luego tú no lo puedes copiar o pegar o utilizar. Si tú eres un académico, un investigador, si tú eres un estudiante, si quieres utilizar esa información, resulta que los formatos en los que las instituciones lo están publicando no son usables. Entonces, tenemos que empezar también a cambiar las prácticas de nuestras instituciones para que esa información que estamos publicando sea usable y no solamente por cumplir y decir, ahí está el link o ahí está arriba. O muchas veces las instituciones dicen, sí, nosotros le permitimos al ciudadano que acceda a la información, pero cuando el ciudadano quiere descargar, el link está roto. Entonces sale error y no puedes descargarlo. Entonces, todos estos elementos tenemos que cuidarlos dentro de las instituciones, pero también mi invitación siempre es a que hablemos de ciudadanos que pasan a ser un poco más activos y que cuando encuentran estos elementos que no están funcionando bien, puedan desde un sentido crítico y constructivo hacerle ver eso a las instituciones sin temor. Que las puertas estén abiertas para ese canal de comunicación. Ahora otro elemento del Parlamento abierto tiene que ver con la rendición de cuentas. Es otro de los ejes esenciales cuando uno habla de Parlamento abierto. ¿Y esto en qué consiste?
Sabemos, muchos de nuestros países latinoamericanos, los senadores tienen la obligación, al menos una vez al año, de presentar un informe de gestión, un informe de rendición de cuentas, pero no es solamente escribir un documento y publicarlo en una página. No, ese informe de rendición de cuentas también en su proceso de diseño, como mínimo, debe haber un espacio consultivo al ciudadano para preguntarle sobre qué quiere también estar informado, ¿sí? Hay unos mínimos porque, claro, los congresistas, los legisladores tienen unos reglamentos que los rigen y tienen unas obligaciones mínimas, tienen que asistir a unos debates, tienen que diseñar unos proyectos de ley, tienen que diseñar unas ponencias, toman unas decisiones, votan positivo, negativo o se abstienen también dentro del Pleno. Defienden algunos intereses del sector privado o defienden algunos intereses de algunos grupos ciudadanos o defienden el medio ambiente. Eso hace parte del cúmulo de obligaciones de esos congresistas. Pero asimismo, esos congresistas fueron electos por ustedes y por mí, porque yo también voto. Todos los que estamos aquí presentes votamos. Y no sé si les ha pasado que en alguna ocasión han votado por un senador, por un representante también de otro nivel, un alcalde, y luego cuando esta persona está en el ejercicio de su función, toma decisiones que uno dice, Dios mío, no tiene nada que ver con lo que yo esperaba de él. ¿Cómo esta persona está defendiendo este tema o cómo esta persona se está oponiendo? ¿Sí? Entonces nos encontramos con un ser humano de carne y hueso que también es un funcionario público, pero que también está tomando decisiones que nos están afectando. Nosotros deberíamos poder preguntarle a ese funcionario, ¿usted por qué tomó esta decisión? Explíqueme la razón por la cual usted defendió o controvertió este proyecto de ley de esta manera. O por qué si en campaña, cuando nosotros nos buscan también como electores para que votemos por una persona y nos prometen que van a trabajar o que van a tener una línea de trabajo durante esos 4 años, eso no sucede y no acontece. ¿Qué pasa con nuestro voto? Deberíamos tener un canal abierto por parte de esos representantes para que nos expliquen por qué dio un giro o un viraje en el marco de lo que a nosotros nos motivó a elegirlos y luego no lo cumplió en el desarrollo de su ejercicio como servidor público. Ese tipo de elementos hacen parte de lo que debería ser un ejercicio óptimo de rendición de cuentas. No es solamente llamar al ciudadano para contarle qué estamos haciendo, sino permitirle también un canal de comunicación y escucharlo, ¿sí? Entonces, fíjense bien que la rendición de cuentas como un ejercicio óptimo también del Parlamento abierto compete a que el Parlamento no solamente tenga la posibilidad de que los congresistas, que son sus miembros esenciales, hagan esa rendición de cuentas, sino que la institución, el Congreso como tal, debe rendir cuentas. ¿Y eso a qué se refiere? A la parte administrativa del Congreso. ¿Dónde están los recursos que la nación le está girando a un Congreso? ¿En qué se están invirtiendo? ¿Estamos comprando las cosas necesarias? ¿Estamos comprando mantelería o estamos invirtiendo en abrir los datos, por ejemplo, o en tener una mejor página web? ¿Estamos invirtiendo en qué dentro de nuestra entidad? ¿Sí? Entonces, es válido también afirmar en este punto, cuando queremos hablar de Parlamento abierto, que una cosa es lo que es la estructura de la institución, donde está esa parte administrativa, y otra cosa es la estructura de la institución misional, que en este caso son los legisladores o los congresistas que están allí tomando las decisiones para las cuales nosotros los hemos electo. Entonces, esas dos estructuras, tanto la administrativa como la misional o legislativa, están obligadas en el marco de un Parlamento abierto a rendir cuentas, ¿sí? Otro elemento indispensable para nosotros poder definir lo que es un Parlamento abierto es el comportamiento ético. Mínimo, un Congreso o un Parlamento debe tener un código de ética. Y ese código de ética rige no solamente a los congresistas, no señores, porque yo misma me incluyo, soy funcionaria pública, soy servidora pública. El código de ética nos rige también a quienes como servidores públicos componemos esa institución. Sucede muchas veces, yo les contaba una anécdota que en el caso de Colombia, por ejemplo, cuando un congresista o un representante de la Cámara, porque nosotros somos bicamerales, comete un acto de corrupción o comete un delito, lo que uno escucha en la ciudadanía es el Congreso es corrupto, ¿sí? Es decir, se traslada ese delito de una persona o de un funcionario a la entidad.
Entonces ya nadie nunca habla de esa X o Y funcionario ni lo lleva en la memoria. Es mucho más fácil decir el Congreso es corrupto o la Cámara de Representantes en nuestro caso es corrupta. Y es bien distinto, ¿no? Es bien distinto una cosa de la otra. Entonces, mi llamado también siempre es a que miremos un poco dentro de nuestras instituciones cuál es la conducta ética de los funcionarios de planta. ¿Cuál es la conducta ética de un funcionario, por ejemplo, en nuestro caso, Carlos, por ejemplo, que hace parte de la Oficina de Atención Ciudadana? Tú eres también un servidor público, tú tienes que estar regido por una conducta ética en tu día a día como funcionario, ¿sí? Yo, Pamela Lozano, que soy delegada de Asuntos de Transparencia, por ponerles un ejemplo, yo he transparentado completamente en mi página web lo que es mi agenda. Cualquier ciudadano colombiano puede conocer yo qué estoy haciendo, a qué hora y en qué lugar estoy. Y si estoy en este momento aquí en el Perú, pueden ver exactamente que en mi calendario aparece que yo estoy en este momento de visita acá. Si a mí un ciudadano me pregunta, pero ¿quién te pagó eso? ¿Te lo gastaste tú? ¿Te lo pagó la entidad? No, señor, tengo una invitación de un organismo internacional que me ha facilitado y me ha llevado como experta para poder compartir mi experiencia. Esto no es recurso del Estado colombiano. Entonces, ese tipo de comportamientos y ese tipo de información muchas veces la tenemos aquí a la mano como servidores públicos. Simplemente obviamos compartirla, tal vez porque desconocemos que podemos hacerlo. También es cierto que dentro de las organizaciones existe muchas veces el temor de los servidores públicos a compartir información porque se sienten expuestos y sienten que eso puede ser negativo. Pero yo creo que cuando más nos atrevemos y cuanto más nos abrimos al ciudadano con sinceridad, pues más estamos transparentando quiénes somos y también ayudamos a cambiar esa mirada de qué son nuestras instituciones. La ética, en ese sentido, también tiene que ver con el comportamiento de los congresistas. Los congresistas lo rigen normalmente en casi todos los países democráticos un código de ética o una legislación que les exige unos mínimos de su comportamiento. Sin embargo, vuelvo y repito, si no tenemos una ciudadanía fortalecida y capaz de poder conocer esa información y entender sobre qué tiene que juzgar, difícilmente vamos a poder tener una interacción sana con esos congresistas. Entonces, cuando hablamos de Parlamento abierto, hablamos de una serie de acciones y de disposiciones que los funcionarios públicos deben tener para con los ciudadanos. Pero también es cierto que ustedes los ciudadanos, yo como ciudadana, porque también me incluyo, también lo soy, tenemos unos derechos y unos deberes y muchas veces se dificulta esa comunicación porque no se ejercen esos derechos. Entonces, en ese sentido, la invitación, por supuesto, es que exploremos un poco más la legislación, qué es lo que rige a nuestros representantes, qué les podemos exigir y qué no les podemos exigir. Yo hablaba con Carlos, por ejemplo, hace un momentico y estaba mirando la legislación peruana y encontraba que en el inciso 2 del artículo 102 de la Constitución, los ciudadanos deben velar por el cumplimiento de las acciones que los políticos toman y que les benefician o les perjudican. Eso es un derecho que está en la Constitución peruana. Si miramos también el Código del Congreso del Perú, en su artículo 18 y 23 establece específicamente que los congresistas están obligados a atender a los ciudadanos, que los congresistas están obligados a mantener un contacto constante durante su periodo con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Eso se cumple o eso no se cumple? Si ustedes le piden una cita a un congresista, ¿acceden a esa cita fácilmente o no? Bueno, ahí la respuesta está en el público, que conste, Carlos, que no lo he dicho yo. Entonces, es volver esa mirada a entender quiénes somos nosotros y quiénes son esas personas que están allá de las cuales los medios de comunicación hablan. Esa ventana de oportunidad que tenemos de saber sobre nuestros políticos muchas veces se reduce a lo que los medios de comunicación dicen, pero resulta que estamos cobijados en unos derechos que nos permiten acceder a ellos y que los obligan a ellos a cumplirlos. Ese artículo 23, por ejemplo, también se refiere a que esa comunicación debe ser constante durante esos 4 años de gobierno, ¿sí? Obviamente no establece en qué sentido, pero sí es un mínimo, ¿no? Ya nosotros más adelante profundizaremos en lo que podrían ser unas recomendaciones para poder fortalecer la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es el 5º elemento de un parlamento abierto. Ojo con esto. Ejercer participación ciudadana no significa que tenemos un parlamento abierto o que tenemos un congreso abierto. Es solo uno de los elementos
de lo que se conoce como Parlamento Abierto. Y en ese sentido yo tengo que decir también que me encuentro muy admirada de la Oficina de Participación Ciudadana que ustedes tienen aquí en el Congreso. Yo vine el día de hoy y he tenido algunas reuniones también donde he compartido lo que ha sido la experiencia del Plan de Acción por un Congreso abierto y transparente del Senado de la República de Colombia. Nosotros no contamos con una oficina de participación ciudadana propiamente, pero sí estamos generando muchísimas acciones donde estamos abriendo a la ciudadanía esos espacios de participación. Yo veo que en esta oficina de participación ciudadana, esta no es la carpetita donde lo tenía, pero ustedes tienen justamente una línea de programas que es increíble. ¿La tienes tú ahí, Carlos? Es Bueno, está el tema de los foros virtuales, está el tema también del martes democrático como tal, que es este espacio donde estamos nosotros. Está ese foro legislativo. Dentro de exacto, aquí los tenemos. Yo estaba como bien me compete un poquito como experta en el tema, estaba haciendo un análisis de cómo estaban los programas de la Oficina de Participación Ciudadana. Tienen Terrorismo Nunca Más, que me pareció una cosa valiosísima, porque, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de Colombia, nosotros, nuestra coyuntura política nos dicta que estamos en un proceso de posacuerdo o de posconflicto. Estamos iniciando un tránsito hacia la construcción de la paz, ¿no? No tenemos en este momento unos indicadores de paz muy altos, pero estamos en ese tránsito. Y ustedes están tratando de mantener ese contacto con el ciudadano y recordarle a ese ciudadano cuáles son los valores mínimos sociales para que entre ustedes puedan evitar que el terrorismo vuelva a las calles de este país, ¿sí? Y ese ejercicio de comunicación con el ciudadano, simplemente para poner ese tema en escena, que son temas que a veces no se conversan o que no salen de manera natural entre los ciudadanos, ya es muy valioso. En el tema de las visitas guiadas al Palacio Legislativo, claro, en el Congreso de Colombia nosotros también tenemos esas visitas guiadas, y esas visitas guiadas permiten acercar al ciudadano algo que desconocen completamente, que es cuál es esa entidad, qué hay por dentro de esa entidad que nos muestran tanto en televisión que toma decisiones por nosotros, quiénes están ahí sentados, ¿sí? Y ese es un derecho que tenemos también nosotros de conocer nuestras instituciones. En el tema que más me llama la atención y que realmente yo, digamos, reconozco como un ejercicio propio de la participación ciudadana natural son los foros legislativos. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque es que los foros legislativos, bueno, aquí lo están mostrando, los foros legislativos le permiten, ojo esto, al ciudadano comentar u opinar acerca de una decisión que va a tener que tomar el legislador, ¿sí? Si hay un proyecto de ley, si hay una ponencia o un documento que es público y que luego sobre ese documento uno va a tener a los congresistas tomando decisiones, el hecho de que un ciudadano pueda depositar su opinión, que una organización de la sociedad civil pueda depositar su opinión, quiere decir que hay un mínimo o un máximo nivel de incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones legislativas. Y la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones legislativas es el fin último de la participación ciudadana. Nosotros no podemos hablar de que hay participación ciudadana si las personas no están ejerciendo algo, si no están ejerciendo un derecho, si no están construyendo y si no están creando de la mano del legislador. La única forma en la que nosotros podamos hablar de que existe participación ciudadana es cuando hay un resultado común de una decisión en la cual el legislador y el ciudadano pudieron participar y llegar a construir y a crear algo. Es muy distinto a cuando nosotros abrimos canales para comunicarnos con el ciudadano, para contarles cosas, pero que no hay un producto final que se haya co-creado, ¿sí? Esa diferencia es muy clave y es muy importante. Ahora bien, dentro de los canales de participación ciudadana es importante también entender que hay un objetivo y es el de promover una opinión pública argumentada, ¿sí? Es natural que, por ejemplo, si nosotros tenemos proyectos de ley que estamos debatiendo y si nosotros abrimos un foro legislativo sobre un tema, no todas las opiniones que llegan de los ciudadanos pueden ser recepcionadas y pueden ser vinculantes. Porque, por ejemplo, hay temas muy especializados. Si nosotros estamos hablando de un cambio de la constitución política del país, no sé, en Colombia se denominan leyes estatutarias, por ejemplo, ¿sí? Si estamos cambiando
una reforma constitucional, allá lo denominamos exacto, leyes estatutarias. Si nosotros estamos hablando de un tema que tiene que ver con la empresa farmacéutica o el sector salud, pues naturalmente los congresistas tendrán que convocar a una mesa de expertos, ¿sí? Tendrán que convocar a unos lobistas particulares sobre unas áreas de interés para poder construir y co-crear esos proyectos de ley. Pero la mayoría de los proyectos de ley tienen un impacto en la vida de cada uno de nosotros, no son tan especializados. Entonces allí es cuando estos canales toman relevancia. También es cierto que debemos cuidar y revisar la metodología que permita medir la incidencia de los ciudadanos. ¿Cómo sé yo si todos los que están aquí presentes, de una u otra manera, al salir de esta charla, van a tomar la decisión de hacerse partícipes de una organización de la sociedad civil, van a mandar un derecho de petición? ¿Se denomina así aquí, Carlos, también, derecho de petición o no? Van a enviar un derecho de petición para preguntarle al legislador que ustedes eligieron cómo viene ejerciendo él el artículo 23 del reglamento del Congreso del Perú, por ejemplo. Tengo que tener una metodología que me permita a mí medir si hay un nivel real de incidencia de lo que yo estoy diciendo en lo que luego ustedes van a hacer. Entonces, ojo con esto, que la participación ciudadana no es un tema de juego ni de decir que la estamos ejerciendo porque sí. Es porque tenemos realmente la capacidad de medir que lo que nosotros estamos abriendo como un canal luego tiene un resultado. Ahora, en el caso de lo legislativo, en especial, hay unas etapas claves para nosotros poder abrir esos canales de participación, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la rama legislativa del poder público en cualquier democracia, y es en el momento de la formulación de la iniciativa, como por ejemplo esta semana la última semana de cada mes que los congresistas peruanos van a una región, ¿no? Semana de representación. La semana de representación. Y en la semana de representación, de manera natural, los ciudadanos tienen acceso a los congresistas. Yo me imagino que si un ciudadano le entrega un papelito con alguna inquietud o alguna iniciativa legislativa, pues ese senador la va a recibir, o debe ser la naturaleza de ese espacio, ¿no? Luego, ¿cómo sabemos nosotros si un congresista vinculó alguna de esas inquietudes o algo en su ejercicio legislativo? ¿Hay forma de saberlo, Carlos? Claro, o sea, cuando van en su semana de representación, canalizan la problemática que existe en esa jurisdicción donde ellos representan. Okay. Entonces, ahí ellos canalizan y lógicamente traen esa inquietud acá para poder plasmarlo, ¿no? Bueno, digamos que ahí estamos viendo que de manera directa lo que pudo haber sido una conversación de a pie vino y tuvo un resultado acá, ¿no? Eso es lo que se espera. En eso quiero ser como muy enfática, porque muchas veces confundimos cualquier ejercicio común de informativo con participación ciudadana. Otro elemento en el cual pueden los ciudadanos incidir no solamente es en el proceso de la formulación de las iniciativas, que es cuando el ciudadano le hace ver a su congresista que hay una problemática y ese congresista luego toma una decisión de crear un proyecto de ley o de convocar un debate de control político o de empezar a tomar acciones en esa medida, sino también en el momento de la discusión de la iniciativa. En este momento, mi pregunta es, aparte de los foros, ¿hay otro espacio para que los ciudadanos puedan participar en la discusión de los debates? ¿Hay algún otro espacio, Carlos, además de los foros legislativos? Los espacios, conversaba antes con la doctora Pamela, el Perú se siente representado por todas las regiones, tiene un representante que son los congresistas, ¿no? Entonces, el espacio en semana de representación, donde visitan sus congresistas, van a sus lugares donde han sido elegidos. Y ahí ven la problemática, las inquietudes, ¿no? Los álgidos que tienen los pobladores ahí. Y eso recogen esa inquietud, ¿no? Y lógicamente llegan acá a la capital, a Lima, y bueno, lo transmiten a través de las comisiones para poder darle alguna solución. Perfecto, no, eso es valiosísimo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, ese espacio del foro legislativo como tal en Colombia. Aquí también estamos como en lecciones aprendidas un poquito, vamos como compartiendo en la doble vía. Pero sí, por ejemplo, en el momento de la discusión de la iniciativa, no tanto en el proceso de la formulación, si bien no tenemos un espacio, bueno, también es cierto que allá en Colombia no se obliga a los congresistas, por contarles un poquito también el contexto de dónde venimos, en Colombia los congresistas van a Bogotá los días martes y miércoles, si bien no tenemos que son los espacios donde se sesiona. Bueno, creo que se está rebotando mi voz por acá.
por contarles un poquito también. Los martes y miércoles son los días en los que el Congreso de la República de Colombia sesiona. Con lo cual, cuando hay un senador que es de provincia, los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes están en la provincia o están en su región, ¿sí? Porque no están obligados a permanecer la semana completa en la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos hemos enfocado mucho para poder cumplir con el ejercicio de Parlamento abierto en abrir un canal de participación ciudadana dentro de los debates de las comisiones constitucionales. Como les decía, tenemos una aplicación y con esa aplicación nosotros estamos abriendo un espacio para que el ciudadano envíe comentarios a los senadores en el momento en el que se están debatiendo los proyectos de ley. Y con esos comentarios que se le entregan a los senadores y a los representantes a la Cámara, se puede luego visualizar de qué manera esos senadores han cambiado o no su decisión, o si han alimentado o no su proyecto de ley para mejorarlo, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso en el que es muy importante encontrar un mecanismo o unos indicadores que nos permitan medir ese impacto, porque una cosa es abrir el canal, ¿sí? Y yo decirles a ustedes aquí todos, señores, escríbanme por aquí debajo del Facebook y cuéntenme qué están opinando de lo que yo estoy diciendo. Otra cosa muy distinta es que yo esas opiniones las integre a mi yo personal y que de pronto yo mejore de aquí en adelante la forma en la que yo cuento esta historia, ¿no? Sí, son dos escenarios muy distintos. Entonces nosotros en Colombia estamos en el tránsito de diseñar algún tipo de metodología que nos permita medir cuál es el impacto de la opinión de la ciudadanía en esa toma de decisiones de los legisladores. Pues en ese sentido también, pues decirles que cuando nosotros hablamos de Parlamento abierto y de participación ciudadana, estamos hablando de un nuevo orden de las cosas dentro de los congresos y dentro de las democracias del mundo, ¿sí? Esto es un tema moderno, no es un tema que venga de muchos años atrás. Sí, la sociedad civil y sí la ciudadanía viene demandando nuevas formas de hacer la política, porque no solamente en el Perú, no solamente en Colombia, casi que en todos los países de nuestro continente latinoamericano existe una crisis de la representación, existe un descrédito de las instituciones. Y estamos todos, los que somos funcionarios, como Carlos, como yo, estamos aquí en estos espacios justamente buscando generar una nueva forma de comunicarnos, ¿sí? Generar una nueva forma de hacer la política y de hacerle ver a los ciudadanos que de verdad hay unos servidores públicos, unos funcionarios que están allí a su servicio. De eso se trata. Pero también es importante reconocer que todavía hace mucha más falta legislación, ¿sí? Y canales para institucionalizar estos procesos. Muchas veces estos procesos de instaurar el Parlamento abierto también dependen de la voluntad política de los funcionarios que se encuentran de paso. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros lideramos los procesos de apertura legislativa, de transparencia, de acceso a la información, el tema de rendición de cuentas. Lo hemos reglamentado en el marco de esta presidencia, que es una presidencia que inicia el 20 de julio de 2017 y va a finalizar ahora el 20 de julio de este año 2018. Y en este año, por ejemplo, logramos reglamentar la rendición de cuentas de los congresistas del país, que no existía antes. Estaba por allá perdida en alguna ley, pero no se había generado una resolución para ello. En este año, por ejemplo, nosotros logramos instaurar un comité de ética y de buen gobierno dentro de la entidad, ¿sí? En el tema de participación ciudadana logramos pasar de una aplicación que era simplemente informativa a abrir un canal interactivo, ¿sí? Para que el ciudadano de verdad pudiese participar. Y luego finaliza este año y muchos de esos procesos también van a depender del presidente que venga de turno. Así que ustedes tienen un terreno muy ganado porque ya tienen una oficina de participación ciudadana aquí en el Perú, en la cual pues ya cobija todo este escenario y que puede liderar estos procesos de una manera natural y que no va a depender de una persona de turno que llegue, de un funcionario que llegue. Así que en ese sentido voy cerrando lo que venía a contarles el día de hoy, que no es otra cosa distinta que poder ofrecerles una ventanita para contarles qué es un Parlamento abierto y hacia dónde debemos caminar si nosotros de verdad como ciudadanos estamos interesados en tener unos mejores gobiernos, en tener unos mejores representantes, que también nosotros tenemos, como decimos en Colombia, el sartén por el mango. Muchas veces, simplemente que nos falta indagar un poquito más allá y conocer esa legislación, pasar de la crítica a pasar a una actitud constructiva, porque ahí tenemos nosotros también una misión como ciudadanos,
muchas veces vivimos desconcertados, vivimos un poco cansados cuando vemos el escenario político del país, cuando vemos la corrupción, vemos las noticias. Pero la participación ciudadana también implica que haya ciudadanos que estén interesados en conocer sus derechos y en ejercerlos. Y como bien lo relataba, simplemente con pegar una pasada por el reglamento del Congreso y por la Constitución del Perú, encuentro que tienen todas las herramientas legales para hacerlo. Ahí están a su alcance. Entonces la invitación también es a que sean ciudadanos más activos, más partícipes, a que conozcan esas herramientas con las que cuentan, que esta oficina es valiosísima, de verdad es admirable. Yo que pues llevo un tiempo recorriendo varios países y conociendo un poco cómo se vienen ejecutando estas políticas de participación ciudadana, pues es muy interesante lo que tienen aquí en el Perú. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Bueno, un fuerte aplauso para la doctora Pamela Lozano Ibáñez. Vamos a entrar en una ronda de preguntas. El tema es muy interesante y por favor, a ver, quienes desean hacer una pregunta, una opinión, por favor, a ver, tengan la bondad de hacerlo. A ver, ahí al señor. Buenas noches. Mi interés era más que nada por cómo a través de la participación ciudadana lograr legitimizar los poderes, en este caso el legislativo o el ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los aspectos, los pasos que hay que dar? Porque lamentablemente creo que en América Latina, no solo en el Perú, tenemos problemas de legitimización de políticas y también de los gobiernos que asumen en este caso. Sí, bueno, justamente la naturaleza de la participación ciudadana dentro del proceso y del trámite legislativo, ojo con esto, porque puedes abrir canales de participación de cualquier otro tipo. Pero cuando estamos hablando de legitimar, lo que hace un representante quiere decir que además de que tú lo elegiste y votaste por él, durante esos 4 años él debe de responder por algo, ¿no? Y debe responder por un mínimo de acciones. Y que esa decisión que él toma es legítima. Ahora bien, legalmente es legítima porque ese es el fuero de los congresistas en cualquier democracia. Es decir, una vez que ya son electos, ellos quedan con un fuero que los hace independientes y autónomos de la toma de sus decisiones. Mírate nada más el caso de ustedes que tienen la posibilidad de que un senador se abstenga de votar un proyecto y no tiene que dar una razón pública, ¿sí? Entonces, digamos que legalmente tienen ese fuero. Ahora, este tipo de políticas y de avances que han sido demandados por la ciudadanía, como en el tema del Parlamento abierto, lo que busca es que esas decisiones sean mucho más legítimas que por haber sido electos con un voto. Entonces, cuando yo abro un canal en el cual yo en el trámite legislativo le puedo decir a un ciudadano, venga, coménteme sobre esta ley, a ver usted qué opina, y yo como senador estoy vinculando esas opiniones, sí, o estoy vinculando esas inquietudes, ese proceso se está legitimando de manera natural, ¿sí? Porque luego esa ley que va a ser promulgada y que puede ser sancionada por el presidente de la República es una ley que contó no solamente con la decisión y la opinión de ese congresista, sino de un cúmulo de ciudadanos que también opinaron. Y eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Es decir, es pasar de ese escenario en el cual nos quedamos tranquilos con lo que aparentemente es legal, ¿sí? Y con lo que la Constitución nos dice que debe ser, y nosotros como ciudadanos empezamos a exigir un poco más y a cogobernar con nuestros representantes. Y eso es lo que estamos buscando con este tipo de espacios y cuando abrimos los canales a la participación dentro del trámite legislativo. Una pregunta por ahí, por favor. A ver, señor. Millones, perdón. Creo que vamos a tener una pregunta en la universidad, ¿no? Por Facebook. Si se conecta, ¿eh? Sí, por favor. Buenas noches, doctora Pamela. Tengo 3 términos que quisiera que usted nos amplíe un poquito. El primero es que usted empleó la palabra lobistas del sector privado, que tienen que hacer coordinaciones con los parlamentarios para lograr acuerdos. En ese aspecto creo que la palabra lobista aquí en el Perú me parece que tiene hasta ahora una connotación diferente a la que ustedes creo que la están viendo en Colombia. Y lo otro es en cuanto a la transparencia y el acceso a la información.
Me parece que aquí los peruanos hemos sido muy golpeados años atrás y que aplicar la transparencia y brindar el acceso a la información pública, me parece que hay todavía temor de que algo nos puede pasar. Yo quisiera saber en ese aspecto, en esos dos términos, cómo ustedes han podido lograr ser bastante transparentes y brindar bastante acceso a la información. Gracias. Perfecto. Bueno, el término lobistas en muchos países del mundo tiene un significado más negativo que positivo. Eso es una realidad. Nosotros en Colombia en este momento utilizamos la palabra lobby o cabildeo, ¿no? Que el cabildeo tiene mucho más que ver con el término latino del uso de la palabra. Justamente estamos en este momento con un proyecto de ley en trámite para regular la actividad del lobby o del cabildeo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que como no es transparente, como no existen canales para informar al ciudadano sobre cuáles son ese grupo de lobistas, cuántas veces ingresan al Senado, con qué senadores se reúnen, en qué espacios y para hablar de qué temas, la mayoría de esas reuniones se convierten hoy día en indicio de algún acto penal dentro del país o de un acto de corrupción. Entonces, estamos en este momento en un trámite legislativo en el país y que es algo que nosotros estamos tratando de impulsar y de apoyar también desde la presidencia del Senado, para que esa ley de regulación del cabildeo nos permita a nosotros tener una lista pública de quiénes son los que entran martes y miércoles a la plenaria del Senado, al salón de apoyo. Yo les contaba ahorita, nosotros, a diferencia de ustedes que tienen como el salón pleno, antes de entrar a ese salón pleno, en Colombia tenemos una antesala, ¿sí? Como un espacio físico que es el espacio natural donde entran las personas que quieren conversar con los senadores, que tienen algún tipo de interés, y de allí se generan toda una serie de especulaciones de ese espacio físico, ¿no? De quién está allí, por qué está, con qué interés, y lo que estamos buscando es transparentar esa actividad, ¿sí? Si yo soy un lobista porque yo estoy interesado en hablar con un senador porque van a debatir un proyecto de ley que tiene que ver con la infraestructura, y yo soy el dueño de una gran empresa de cemento, por ejemplo, y me va a afectar porque van a regular precios o algún tipo de cosas, debería ser público que yo estoy buscando un espacio con esos senadores para conversar. Claro, cómo no, hace parte de un sector de la sociedad, que es el sector privado, tiene intereses que le van a afectar y no está mal. Ojo con esto, porque muchas veces nos dejamos llevar también porque vivimos en una cultura en la que tergiversamos lo que son los deberes y los derechos, y eso no es ilegal. Porque es que los senadores, y tenemos que ser claros en eso, no solamente están allí electos por ciudadanos. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en la que una persona del sector privado se reúna con un congresista a que un grupo de defensores del medio ambiente lo haga? Está defendiendo intereses, son grupos sociales. Y las sociedades están creadas y están diseñadas para que se organicen esos grupos y defiendan unos intereses. El tema es con qué nivel de transparencia se hace, ¿sí? Ese es el punto. Lo que no está mal no es que existan esos grupos. Lo que está mal es que lo hagamos a puerta cerrada y no le podamos contar al país, ¿sí? Como representantes, ¿para qué me reúno con esa persona? ¿O cuál fue el resultado de esa reunión? Entonces ahí es un poquito también como tratar de quitar la mirada negativa, barrer un poquito el polvo y entender cuál es la naturaleza de esa relación entre grupos de ciudadanos y nuestros representantes y transparentar esa actividad. Es un poquito para contarle pues cuál es la perspectiva del término lobista del cual yo me estaba refiriendo. Ahora bien, sobre el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, usted me preguntaba un poquito que cómo lo estábamos manejando nosotros. Sí, era la pregunta, si no estoy mal. ¿Cómo lo veíamos nosotros? Pues bien, sé que, como usted bien lo relataba, el Perú ha sido muy golpeado. Ayer justamente tuve la oportunidad de conversar con el congresista Juan Carlos González, y él me estaba diciendo justamente, pues mira, acá a veces los procesos judiciales son muy lentos y muy difíciles porque cuando se quiere acceder a la información pública sobre algún proceso, las entidades no tienen la información o no la entregan a tiempo o simplemente pueden decir no la tengo, ¿sí? Y hablaba yo con una de sus asesoras, que creo que es una chica que es abogada, y ella decía, sí, la legislación en el Perú permite que si una persona, una entidad pública, se le hace un derecho de petición y no tiene la información, puede decir simplemente no la tengo. Y ahí finalizó el proceso. Les contaba yo y les decía, bueno, a mí me parece eso bastante grave, ¿no? Me parece bastante grave porque es que el ciudadano
debería satisfacerle su derecho en acceso a la información. No puede ser que la respuesta final sea, la información no está aquí, ¿sí? Nosotros en Colombia, ¿cómo lo hacemos? Y ojo con esto, no es por decir que deba ser, sino es una práctica que nosotros tenemos. Si yo no tengo una información, a mí como secretaria privada me preguntan, por ejemplo, doctora Pamela Lozano, muéstreme la lista de los contratos que la presidencia del Senado ha ejecutado en este año. ¿Qué le puedo decir? Mire, la lista de los contratos no reposa dentro de la presidencia del Senado, reposa dentro de la dirección administrativa de la entidad. Yo le voy a hacer una remisión a la directora para que le dé respuesta a usted. Y al ciudadano le contesto con eso y le debo además mostrar la prueba de que yo remití esa inquietud a la dirección administrativa para que le conteste a él. Es decir, no cierro el proceso, lo estoy remitiendo, pero estoy dándole una respuesta para que al final haya alguien, un tercero, que pueda satisfacer el derecho al acceso a la información pública. Entonces, así lo estamos manejando allá en Colombia. Otro tema también, pues en cuanto al derecho al acceso a la información pública, es el que tiene que ver con que no solamente es publicar o informar y colgar todo y decir, ahí está, vaya ciudadano usted y acceda. Porque te encuentras con los casos que hay ciudadanos que te dicen, yo lo siento, pero esa página de ustedes es terrible. Yo quiero entrar a la página del Congreso de Colombia y no encuentro las leyes. Yo quiero ver la hoja de vida de los senadores y no la encuentro. Entonces también ahí las instituciones tienen una obligación de diagnosticar y autoevaluarse para saber en qué nivel están satisfaciendo o no el acceso a la información pública del ciudadano. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado también en este caso en la presidencia, porque nos encontrábamos con que había una inversión cuantiosa durante años para tener una página web y un día dijimos, bueno, vamos a autodiagnosticar a ver si esto, de verdad el ciudadano accede a esto. Y les contaba yo esta mañana, pues es que es penoso. Muy poquitos ciudadanos hacen clic y entran a nuestra página. Y sobre descargar leyes o descargar documentos o descargar información, mucho menos. Y cuando indagas por qué pasa eso, dices, no lo encuentro. Y está ahí, pero no lo encuentra. Entonces, ¿cómo las organizaciones podemos tener esa mirada autocrítica y poder facilitarle la vida al ciudadano? Porque vuelvo y repito, la información es de ustedes, no es de las entidades, no es de los funcionarios. Entonces, bueno, este es un poco como el escenario en el que estamos manejando esos temas. A ver acá, un ratito, y le van a dar un micrófono ya. Gracias. Su nombre, por favor, y su pregunta. Buenas noches con todo. Mi nombre es Ayuri Inga Falcón. Y, señorita, usted mencionaba hace un momento que los congresistas están obligados a atender al ciudadano y los petitorios de ellos. Mi consulta es la siguiente. Los congresistas, en cambio, todos los peruanos estamos siendo conscientes de la realidad y de la problemática que está habiendo en nuestro país. Uno de esos casos es el alto porcentaje de feminicidio que se está realizando en nuestro país. Y lamentablemente las autoridades, los políticos, los congresistas y hasta el mismo presidente salen mencionando y lamentando los hechos que se vienen sucediendo en diferentes casos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no actúan? ¿Qué pasa o qué les restringe a los políticos y a los congresistas a hacer leyes más severas para esta clase de personas? ¿Por qué el Estado mantiene a muchas personas que realmente ni siquiera deberían de mantenerlos cuando ha hecho un daño y un perjuicio a nuestra sociedad? Esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, digamos que lo que tú me estás relatando, más que una pregunta que yo te pueda contestar, porque no soy senadora y no tengo la función de poder ejercer una nueva ley, ni de mejorar la legislación que existe, ni que pueda actuar, lo que te puedo comentar es que lo que tú estás relatando es una cosa muy similar a lo que sucede en nuestro país, ¿sí? No es nada distinto. Creo que las democracias latinoamericanas tenemos unas profundas coincidencias en la forma en la que estamos enfrentando las nuevas dinámicas sociales de la violencia. En Colombia también el tema de los feminicidios es altísimo, es brutal, y más que los feminicidios es el tema de la violencia sexual contra menores, contra los niños pequeños. En nuestro país es brutal y es un tema profundamente doloroso. Y nosotros estamos en la dicotomía hace muchos años de si implementamos o no la cadena perpetua, ¿sí? Por ponerte un paralelo, te digo, no te puedo contestar porque no soy senadora en este momento y mucho menos investida en el Perú como para poder decir qué podría ser. Pero estamos en esa dicotomía y hay una gran demanda social de que debemos implementar la cadena perpetua. Pero resulta que
esa iniciativa ha sido una iniciativa ciudadana. Se han recogido firmas, se han tratado de hacer referendos convocados, de utilizar todas las herramientas que la Constitución nos da a los ciudadanos para plantear ese tipo de iniciativas de reforma a la Constitución. Y hasta ahora no se ha logrado. Nunca se alcanza a llegar a los límites de lo que deberíamos para poder presentar un cambio de este tipo. Nos seguimos preguntando qué pasa con esto y acabamos de elegir un presidente de la República que ha prometido que la va a instaurar, la cadena perpetua. Entonces, lo que te digo, seguimos teniendo representantes y mientras sigamos teniendo representantes vamos a tener que confiar en ellos, pero vamos a tener que demandar y demandar cada día más fuertemente. En Colombia la tarea se ha hecho, si bien es cierto que estos niveles de atentados contra los niños los hay, pero hay una sociedad civil muy fuerte y muy activa demandándolo. Y yo creo que ya esa voz se llegó a escuchar al punto tal que ya no es un legislador o no es un senador el que está tomando esta bandera, no, es el presidente que acabamos de elegir. Y yo no creo que de manera natural lo haya hecho porque se le ocurrió. Finalmente el hombre lo que va a hacer es responder a un llamado de la sociedad. Y ahí está nuestro rol también de poderles informar y presionar para que ellos lleguen a tomar unas decisiones. Muchas gracias. Aldo. Doctora Lozano, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, le quería pedir su opinión. Usted como magíster en social media, branding, estrategias, ¿qué tanto han contribuido las herramientas digitales o qué tanto contribuyen o qué tanto las aplican en las políticas de participación ciudadana del Parlamento colombiano, ¿no? Justamente, ¿qué tanto contribuyen? Ahí quería saber su opinión. Sí. Bueno, el tema de las herramientas digitales para nosotros es supremamente importante. O sea, valga decir que nuestro ejercicio de participación política o la apertura de la participación política que nosotros estamos haciendo tiene dos caminos. Uno es el camino digital, que lo estamos haciendo a través de la aplicación Mi Senado, que como les contaba ahorita, para nosotros se ha convertido en una herramienta fundamental para que los ciudadanos que no pueden ir a Bogotá, que no pueden entrar al Senado de la República, que están en cualquier rincón del país, desde este aparatico, puedan conocer qué está pasando dentro de la entidad y puedan conocer también qué pasa no solo en el Pleno, sino en las comisiones constitucionales. De manera tal que, claro, una herramienta como una aplicación, que es un desarrollo que uno hace de una manera específica para responder a una demanda y muy particularmente a lo que están pidiendo los colombianos, pues es muy valioso. Ahora bien, nosotros también contamos con unas redes sociales que, al igual que ustedes, buscamos la forma de mantener una absoluta comunicación con los ciudadanos a través de allí, a través de las redes, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos también nuestra página web, tenemos la aplicación, eso en el escenario digital. Aparte de eso, también tenemos un canal de televisión, aparte de eso también tenemos programas de radio, acceso a una cadena radial. Y para poder complementar todo esto, porque vale la pena decirlo y yo lo rescataba el día de hoy, el escenario digital es un escenario nuevo y allí están quienes, estamos todos, pero el hecho de tener un aparato celular no implica que la persona tiene la capacidad ni el conocimiento ni la audacia para utilizar una aplicación, ni para enviar un comentario, ni para participar políticamente. En eso hay que ser muy claros, es decir, esa brecha real que existe entre el ciudadano informado que participa y no, aquí sentados en el mundo real, también hay una brecha en el escenario digital. ¿Por qué? Y lo hablábamos ahorita justamente con la directora de la Oficina de Participación Ciudadana. Está comprobado que cuando uno abre canales de participación dentro del escenario digital, dentro de las redes sociales, quienes más participan son los grupos de ciudadanos que están organizados y tienen un interés particular y quieren influenciar e identifican que ahí tienen una herramienta. En el caso nuestro, por ejemplo, en Colombia, los medioambientalistas, por ejemplo, que han logrado durante el último año que se frenen algunas concesiones a explotación minera, han tenido un trabajo dentro de Twitter impresionante. Han logrado hacer tendencia a nivel nacional, han volcado la conversación del país y han logrado que los políticos los miren, los escuchen y cambien sus decisiones, ¿sí? Y lo han hecho desde una red social. Pero no es una cosa gratuita, ni es una cosa, ni ha sido una coincidencia, es porque son un grupo de ciudadanos que están organizados y tienen una estrategia y saben que entran allí a buscar ese cambio, ¿sí? Entonces, lo que es importante aquí es combinar
lo que pasa en el escenario digital y combinar lo que pasa en el escenario real. Yo no puedo dejar de ir a una región y verle la cara a un ciudadano y darle la mano, eso no se puede reemplazar, ¿sí? Como estamos reemplazando ahora el periódico, el papel periódico por leer en Twitter las noticias. O sea, hay cosas que deberíamos evitar reemplazar y son complementarias. Entonces, digamos que esa es un poco mi recomendación, incluso como especialista en el tema de social media y de branding, es que son escenarios muy interesantes, pero en donde también se dan brechas para la participación y que son complementarios con los escenarios análogos de participación. El señor tiene una pregunta. Sí, allá, señor, por favor. Bueno, señorita, una consulta. Acá dice del Congreso del Descrédito, quiero preguntar de los contratos, ¿no? El Estado hace con contratos ley que dice acá en el Perú, ¿no? ¿En qué manera un contrato se puede reconocer, el Congreso no lo puede reconocer, ¿no? Porque hay contratos viciados, ¿no? Pues es lo que quisiera consultarle. Ok, usted se refiere a la contratación de la entidad, a lo que contrata Sí, la entidad. que la contrato ley. Sí, bueno, casualmente nuestro objetivo, nuestro compromiso número 1 dentro del Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente en Colombia tiene que ver con la modernización de la contratación. Y es que nosotros, pues, hay una iniciativa del Gobierno de Colombia que se llama Colombia Compra Eficiente. Y es una plataforma que le ofrece a todas las entidades del sector público del país la posibilidad de hacer contratación en un escenario digital de manera transparente y pública. ¿Y cómo se hace? Antes, en el Congreso de la República de Colombia, cuando se querían contratar, por ejemplo, bienes y servicios o el tema de la mesa de ayuda para el soporte técnico al tema de sistemas o todo lo que era la compra de cafetería, de papelería dentro de la entidad, pues se adjudicaba con contratos privados, o sea, a puerta cerrada. Sí, es un poco lo que queremos como hablar en términos castizos. A puerta cerrada, entonces tú no podías saber con qué criterio o no ese funcionario del área de contratación le entregó ese contrato a una u otra empresa, ¿sí? Nosotros, con el fin de poder avanzar en el escenario de transparencia, que es el primer punto de lo que es un parlamento abierto, empezamos a migrar toda la contratación de la entidad a esta plataforma. Hoy día, si un ciudadano quiere saber cuánto se gastó el Senado de la República en contratar cualquier tipo de servicio y quién se ganó esa licitación, lo puede hacer entrando a una plataforma digital. Yo nada más oferto y digo, yo, Senado de Colombia, necesito contratar con urgencia un servicio de papelería, no sé, para poder hacer mi rendición de cuentas. Entonces yo voy a tener ahí una lista de oferentes que son públicos, cada uno sube su oferta, eso lo puede ver cualquier ciudadano, y se le adjudica a la menor cuantía, a la de menor valor. Y ese es el mecanismo a través del cual nosotros en Colombia estamos haciendo que los contratos sean públicos y sean transparentes, ¿sí? Ahora bien, vuelvo y repito, es un ejemplo de cómo lo estamos haciendo nosotros. No quiere decir que tiene que ser un sistema copiado, pero sí ha sido muy efectivo y nos ha ayudado a tener la tranquilidad inclusive a nosotros dentro de la entidad, que el recurso que se está ejecutando es un recurso transparente y que cualquier persona que quiera acceder a esa información, ahí está, ¿sí? No tenemos ahora mismo que responder por problemas dentro de la entidad, no ha habido escándalos durante los últimos años acerca de cómo la dirección administrativa gasta o no el recurso, porque esa ha sido una manera muy efectiva de hacerlo. Sí. Bueno, Aed, amigo, su nombre, por favor, y su pregunta. Sí, señor. Las veedurías ciudadanas hacen parte de un derecho constitucional de organización de la ciudadanía, como lo exerce también en ONGs o en OCS, organizaciones de la sociedad civil. Existen veedurías ciudadanas, sobre todo son muy fuertes alrededor del tema electoral, ¿no? El tema electoral en Colombia ha sido uno de los temas más álgidos alrededor de los cuales se generan la mayoría de problemas de corrupción y de corrupción de la ciudadanía, están sobre todo en los procesos electorales. Y hay muchas veedurías que se han organizado y se han creado alrededor de
de ese proceso, de los procesos electorales, pero son un derecho, son un deber del ciudadano y están debidamente reglamentadas, inclusive muchas de ellas llegan a tener personería jurídica también. Muchas gracias. Sí, una pregunta de acá. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Buenas noches. Saludo a la doctora, nuestra hermana de Colombia. Gracias por la exposición, muy interesante, muy importante para la vida democrática de nuestras naciones, sobre todo latinoamericanas. Casi los problemas son comunes. Tenemos en nuestro país y en otros también niveles de gobierno. Hay el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Este tema o esta tesis de la transparencia, del acceso a la información pública, también tienen que hacer eco estas instituciones. ¿Cómo debe mejorarse esto? Anteriormente había la experiencia del cabildo abierto, donde la ciudadanía se reunía con su autoridad edilicia y acotaban los problemas locales y buscaban las soluciones y tomaban después las decisiones. Pues eso se ha perdido, eso ha quedado ya en la historia. ¿Cuál debería ser o cuál aconsejaría usted como medio, camino, canal para mejorar esa relación autoridad local, autoridad regional? Lo del Parlamento está dado y está dado por normas, por leyes, pero también deben darse para estos gobiernos regionales y locales, porque tienen autonomía administrativa, presupuestaria, económica, y por tanto deben dar cuenta a su ciudadanía. Si lo cree usted así, podría usted justificarlo de otra mejor manera. Gracias. Sí, sí, señor. Pues muchas gracias por sus palabras. Ciertamente, todo lo que yo estoy hablando aquí en términos de lo que es un parlamento abierto, podríamos hablarlo como un gobierno abierto, ¿no? Y de hecho el concepto también de gobierno abierto existe, y el de parlamento abierto, el concepto de parlamento abierto nace del concepto de gobierno abierto. Yo le quiero contar un poquito, porque resulta que a nivel mundial, primero se le empezó a exigir a los gobiernos nacionales y a los gobiernos locales que implementaran toda esta serie de medidas. Y en el momento que se le empezó a exigir a la rama ejecutiva, fue que empezó a migrar toda esta exigencia hacia las otras ramas del poder público. Particularmente en Colombia, fíjese usted que en el año 2017, hasta el año 2017, Colombia hacía un plan nacional de gobierno abierto. Es decir, eso le competía a ¿quién? A la rama ejecutiva, al presidente de la República, y lo lideraba su Secretaría de la Transparencia. A partir del año 2017, el año pasado, por primera vez, Colombia ejecuta y diseña un plan hacia un Estado abierto. Invita a la rama legislativa, ¿sí? Y en este caso soy yo como secretaria privada de la presidencia quien lo lidero, e invita a la rama judicial, que invita a la Contraloría, a la Procuraduría, ¿sí? A que entren a participar de este plan de acción nacional. Pero todos estos lineamientos de lo que es un parlamento abierto, lo que es la ética, la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, se le exige desde hace muchos años a los gobiernos, a la rama ejecutiva, y los gobiernos pues locales también hacen parte de la rama ejecutiva. En el caso de Colombia son las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales. Ahora bien, tengo la leve sensación, y debo decir que es una sensación, una percepción, de que estamos avanzando mucho más en los congresos y que se le está exigiendo mucho menos a estas autoridades locales y a estos gobiernos locales. Esa es la percepción que yo tengo, y en el caso de Colombia es así, ¿sí? Usted bien lo decía, inclusive la descentralización o la autonomía administrativa de estas dependencias debería hacernos que le exijamos pues mucho más a ellos, porque inclusive un alcalde, un gobernador ejecutan recursos directamente, cosa que a veces un senador no hace. Nosotros, y mi recomendación particular, tendría que ver con 3 elementos principales de la transparencia para los gobiernos locales. Uno es el tema del presupuesto participativo. Ustedes tienen una ley que lo regula, si no estoy mal y lo he leído. Son los presupuestos participativos. En Colombia todavía no lo estamos haciendo. Ustedes van más avanzados que nosotros en eso. Es una gran lucha. Inclusive dentro del Congreso de la República de Colombia, y que fue la conversación, el marco de la conversación que tuve ayer con el senador Juan Carlos González, es el tema de que Colombia acaba de entrar a la OCDE.
ustedes están en el tránsito de entrar a la OCDE y una de las cosas que les están exigiendo en este momento al Perú es que pueda generar presupuestos participativos y que pueda tomar las decisiones presupuestarias con el acompañamiento de una asistencia técnica, es decir, que no sean los senadores de la República solitos los que decidan cómo se invierte la plata de la nación, sino que tengan una asistencia técnica formulada. Y debería tener el Congreso del Perú una OATP, es una oficina de asistencia técnica presupuestaria. Esa es la exigencia que la OCDE le está haciendo a su país para poder, ¿cómo se llama?, entrar a esta organización. Eso se lo exigen al Parlamento, pero ustedes ya lo tienen en el nivel local. Fíjese, nosotros no. El otro tema es el tema de la rendición de cuentas. Incluso más que un parlamentario, los gobiernos locales se eligen con un programa de gobierno. No sé si aquí también, pero creo que debe ser igual. O sea, tienen un programa de gobierno y unas líneas de trabajo mucho más establecidas y mucho más juiciosas, con indicadores y todo, que los mismos parlamentarios, ¿sí? Este tipo de servidores públicos. Y aún así, hacen rendiciones de cuentas que no son rendiciones de cuentas como tal, porque no cumplen con lo que establece la ley. Dicen lo que quieren decir, lo publican, lo sacan. Y vuelvo al mismo punto, si no tenemos ciudadanos activos que puedan exigirle a un gobierno local o decirle públicamente y con autoridad, usted no está rindiendo cuentas bien, usted me está entregando un informe como a usted le parece, pero le falta este otro indicador que la ley establece, pues difícilmente vamos a cambiar la cultura de esos líderes políticos, ¿sí? Entonces va un poquito de la mano, de lo que hacemos los ciudadanos y de lo que a ellos les toca. Y otro elemento que es fundamental para el fortalecimiento de las autoridades locales en temas de transparencia tiene que ver con los servicios de gobierno en línea. Que los servicios de gobierno en línea a nivel mundial, ¿a qué se refieren? Ustedes saben que la mayoría de las instituciones del nivel local, como las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, también ofrecen servicios al ciudadano, servicios de atención ciudadana. ¿Sí? Nosotros podemos ir a hacer trámites, expedir documentos, expedir certificados, hay una cantidad de trámites y América Latina es el continente donde más se retrasan esos trámites. Uno puede perder un día completo en una diligencia, en un trámite frente a una autoridad local, ¿sí? Y el tema de gobierno en línea lo que hace es que le exige a estas autoridades que puedan trasladar toda esta atención ciudadana que se hace con mucho atraso y que los funcionarios muchas veces no están capacitados, a hacerlo en el escenario digital, a migrar al escenario digital, porque es más rápido y a veces es más seguro, ¿sí? Pero muchos países lo hacen y resulta que la población difícilmente se atreve a acceder a estos mecanismos. Yo les pongo un ejemplo sencillo, no tiene que ver con el trámite de gobierno en línea, pero es el tema del pago de los servicios públicos. No hay forma humana que yo le digo, abuelito, ¿por qué te vas al banco? Porque te toca tomar un taxi, te toca tomar un bus, salir a hacer la diligencia, te demoras un poco más, haces una fila. Si desde internet tú puedes entrar a tu cuenta y hacerlo y pagarlo, ¿sí? Y es más rápido. Y me dice, no, porque no me siento seguro y no me siento seguro. De pronto, para la persona natural que tiene que acceder a ese servicio, hacerlo, para mí que soy más joven, se me facilita un poco más. Entonces, con esa experiencia del gobierno en línea y de los trámites en línea, las organizaciones del sector local pueden transparentar un poco más cómo están atendiendo al ciudadano y pueden ser más eficientes, ¿sí? Esa es como otra exigencia, otra recomendación en el marco de los gobiernos locales. El tema del presupuesto participativo, el tema de la rendición de cuentas y el tema de migrar los trámites hacia gobierno en línea serían como los tres ejes en los cuales yo creo que podrían mejorar esos gobiernos locales. A ver. La última. Gracias, buenas noches. Realmente felicitarla a la doctora Pamela Lozano por sus acertadas y también tenerle una buena, se puede decir, deferencia a este martes democrático que realmente enseña mucho a los ciudadanos. Mi pregunta es la siguiente. Realmente acá en el Perú tenemos bastante inseguridad y realmente que ya se está desbordando. Eso también sucedió en Colombia en determinado tiempo, pero quisiera también saber cómo se podría aplicar acá en el Perú, puesto que, como les repito, hay bastante delincuencia, feminicidio, mucha violencia, que el ciudadano está inseguro de salir pues en las noches o quizás
a un sitio de esparcimiento y lo pueden atacar, ¿no? O sea, que quisiera ver esa imagen que tiene Colombia, ¿no? Podría ser que se aplicaría acá en el Perú. Muchas gracias. Vale. Bueno, digamos que no es mi tema completo de expertise, pero por supuesto que como servidora pública llevo muchos años también trabajando de la mano de un senador de la República y no me son ajenos estos debates, ¿no? Además, mi otro tema de trabajo tiene que ver con el conflicto armado. Lo primero es contarle que, fíjese usted que cuando uno estudia lo que es la violencia en Colombia, encuentra que el número de muertos anuales por conflicto armado es insignificante al lado de muertes por violencia intrafamiliar. Es decir, llevamos sendos años de nuestra historia también con la idea de que el conflicto armado es el único tipo de violencia que hay o el peor tipo de violencia que existe dentro de la nación. Y los indicadores nos dan cuenta que la violencia intrafamiliar, la violencia entre amigos, la violencia en la calle, la delincuencia común, que es un poco la que usted me relata que en este momento está pasando aquí en el Perú, es la que más muertos le pone al país. Ojo con eso. ¿Y por qué? Porque finalmente el conflicto armado venía siendo un conflicto en el cual participaban diversos actores, ¿sí? Todas las gamas del poder del país tuvieron algo que ver en algún momento con ese conflicto. Y estamos en el punto histórico en el que apenas lo estamos empezando a reconocer. Antes era impensable decir que un alcalde o un gobernador en algún momento tuvieron algo que ver con un grupo ilegal. Hoy en día se puede decir con más tranquilidad. Pero nosotros tenemos guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha, alianzas entre el poder del Estado y algunos de esos grupos, tanto de derecha como de izquierda, fuerzas militares, es decir, todo un cúmulo de actores allí. Como esa problemática era tan grande y tan visible, nos hemos concentrado en esa lucha contra esa violencia, por decirlo así, política, que era la que le daba vida al conflicto armado en Colombia. Ahora estamos un poco más tranquilos. Tuvimos en estas pasadas elecciones presidenciales en 54 años, las primeras elecciones en la historia de Colombia en las que no hubo un acto terrorista. En 54 años, la primera vez. En 54 años, la primera vez que no se mueve una mesa de supuesto electoral por algún incidente o amenaza con el orden público. ¿Sí? En 54 años, el primer día de unas elecciones donde no hubo un solo muerto por causa del conflicto armado. Entonces, eso para nosotros en este momento es muy valioso, pero no somos ajenos, y ojo con esto, ese conflicto tenía una concentración rural, que yo no puedo comparar el feminicidio, el atraco y estas otras situaciones que se dan en escenarios más urbanos, ¿sí? Entonces, ese trabajo que se hizo para luchar contra ese tipo de violencia se concentró en una zona rural, tenía mucho que ver con la fuerza pública, tenía mucho que ver con las fuerzas militares, ¿sí? Era otro escenario de lucha distinta para combatir. Pero nosotros, como vuelvo y le repito, el tema de delincuencia, feminicidios y atracos sigue siendo una problemática cotidiana. Es decir, al igual que ustedes lo están viviendo ahora. Yo tengo muchos amigos que trabajan en estas temáticas también y nuestra conclusión es que tiene intergeneracional. O sea, ¿y qué es la violencia intergeneracional? Es ese tipo de violencia que dentro de las sociedades se transmite entre familias, de la escuela y que culturalmente viene siendo aceptada. Allí no hay otro elemento distinto. Ese atracador, ese chico, ese joven que mata a su esposa, ese joven que está en la calle y que comete un atraco, no lo hace porque le nació y le pareció bonito. Esos comportamientos se aprenden y se transmiten socialmente. Y lo que pasa es que tenemos sociedades que no trabajan en la prevención. Qué problema tan grande. Estamos pensando en cómo los metemos presos. Estamos pensando en cómo los aprensamos, en cómo los eliminamos, porque es como si fuera una peste, estas personas que están cometiendo estos delitos y nos atacan. Pero no estamos pensando en cómo hacemos que eso no siga pasando, en cómo lo prevenimos, en cómo lo frenamos, ¿sí? Pensaría, y de verdad lo digo también por mi propio país, que tener la mirada hacia lo preventivo, hacia el diagnóstico de dónde nace esa problemática, nos ayudaría a ser más asertivos y a seguir evitando que esto pase. Porque tenemos hogares donde hay padres violentos y por supuesto hijos que aprenden a ser violentos. Tenemos sociedades, estados y los gobiernos
no llegan a satisfacer las necesidades básicas de las personas, entonces el atraco es la forma más fácil de poder satisfacer alguna necesidad. Y si el Estado no actúa, pues va a seguir estando ese escenario donde va a nacer ese delincuente. O sea, tenemos sociedades donde el violador, la esposa lo perdona. Y ustedes miren también esos indicadores, es una cosa muy curiosa que nos pasa en América Latina. El 80-85% de mujeres que ponen una denuncia contra su pareja por algún ataque violento, luego la retiran, porque dependen económicamente de esa pareja, o porque les ha amenazado con que les va a quitar el niño. La tendencia de la mujer completamente del hombre en la figura de familia que nosotros hemos creado en nuestras sociedades latinoamericanas también tiene mucho que ver con la permanencia de este tipo de situaciones violentas, porque no tenemos mujeres que sean empoderadas y que puedan separarse de este tipo de situaciones o jalonar a sus familias. Los países que tienen mujeres empoderadas, donde hay mayor acceso al empleo y a la educación para las mujeres, son sociedades menos violentas. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema, no es una respuesta de una acción puntual que se puede hacer, sino de ver el problema desde una mirada estructural, de diagnosticarlo y de pensar en la prevención, no solamente en lo punitivo, en cómo los podemos eliminar, cómo los metemos presos, porque eso se puede hacer con una buena política, con una mano dura, corazón grande como el presidente Álvaro Uribe, puedes matar un montón de gente, ¿sí? Pero eso no te lleva a resolver el problema de fondo, sería mi recomendación. Creo que... Una mujer, porque ¿sí? no, acá las mujeres casi no han hablado. Ya, a pedido de la doctora Aguirre, por favor. Buenas noches. Estoy un poquito mal de agradecerle y lo último que acaba de decir, en nuestro país hemos mejorado muchísimo en cuanto a publicidad, en cuanto a abrir varios temas en cuanto a la mujer, a poder hablar, a poder defender, ¿no? Como dice, una menos, ¿no? Porque la mujer está empoderando más día a día a este tipo de violencia en general, con los niños, con los hombres en general, del maltrato, ¿no? Y es parte muy indispensable la parte publicitaria, la información, día a día estamos haciendo, ¿no? El campo de la mujer hoy por hoy ha crecido muchísimo y quizás esto nos va a conllevar a poder elegir y decidir hoy más todavía que ya se acercan las elecciones distritales, poder elegir, poder ver por mediante el Google la parte a quién vamos a decidir para mejorar y desarrollar y evolucionar mejor nuestro distrito. Es lo único que les puedo decir. Gracias. No, gracias a ti por la intervención. Y bueno, entonces si ya hay alguna otra pregunta. Sí, de verdad que todos han hecho su pregunta. Hemos quedado, creo, totalmente convencidos, ¿no? Doctora Pamela Lozano, le agradezco, ¿no?, por esta conferencia magistral, lo llamamos así, porque ha tocado un tema importante, ¿no?, referente a lo que es pero sin embargo también ha tocado otro tema de coyuntura que tiene que ver con Colombia, que tiene que ver con Perú, es importante. Creo que de esta forma yo quiero nuevamente agradecerles por su estadía acá en el Perú, por haber participado hoy con ustedes y con muchas universidades del Perú, que con nosotros, la Universidad Autónoma de Ica y la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuayla. Muchas gracias por estar conectado en estos momentos con nosotros. Y bueno, quiero, a nombre del Congreso de la República, a nombre de la primera vicepresidencia, participación, proyección y enlace con el ciudadano, hacerle la entrega de una diploma a la doctora Pamela Lozano Ibáñez por su exposición magistral. Doctora Ibáñez. Muchas gracias, Carlos. También qué sorpresa. un regalito de unos libros del Congreso de la diploma. República. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Derecho Parlamentario, a ver si puedo aprender un poquito y ya no solo unos cuantos artículos.
artículos que me aprendí. No, agradecerles también a ustedes como Congreso, como institución, por esa oportunidad de haber hecho este intercambio. Yo estoy aquí, como se lo relataba también, de manera transparente y para que lo sepan, a través del Instituto Nacional Demócrata, que es una entidad internacional que es la democracia en toda América Latina, tiene su oficina en Colombia y es un aliado fundamental en el marco del Congreso de la República de Colombia para poder sacar adelante nuestro plan de acción por un Parlamento abierto, por un Congreso abierto, y a través también de Reflexión Democrática, que es esa organización que está aquí en el Perú haciendo una labor sin distingo de ningún tipo de partido político, ¿no? Sino simplemente promoviendo ese diálogo y la capacitación y la tecnificación del ejercicio democrático en este Congreso. Ellos son pues como los aliados a través de los cuales he llegado aquí, y por supuesto agradecerles a ustedes como público que me aguantaron este ratito en el que pudimos conversar bien, porque más que una charla magistral me interesaba conversar con ustedes y que encontráramos un punto de diálogo también porque me llevo muchas lecciones aprendidas de lo que ha pasado esta noche aquí. Así que muchísimas gracias y tienen una servidora pública también en Colombia para ustedes. Gracias, Carlos. Qué alegría me dio esto. Ah, bueno, aquí tengo esta. Dale. Acá tienen los foros legislativos. Ah, sí.